Esa tarde no esperaba verla. Pero cuando bajé de mi coche, 2 años después de que me dejara por otro, sus ojos se clavaron en mí como si hubiera visto un fantasma. Se paralizó, y por un segundo, todo el dolor que había intentado enterrar volvió con fuerza. Le había dado todo, mi tiempo, mis sueños, mis años más duros, y también los más felices. Y aún así, bastó que apareciera alguien con mejores promesas para que me tirara al olvido como si nunca hubiera importado. Durante meses caminé entre ruinas, sin casa, sin rumbo, sin dignidad. Mientras ella sonreía en fotos nuevas, yo luchaba por no derrumbarme. Pero el destino siempre tiene memoria. Y esa tarde, frente a ella, comprendí que la vida me estaba dando la oportunidad de mirar a los ojos a mi pasado. Me llamo Miguel, tengo 38 años y trabajo en marketing digital en Alba. Durante 10 años estuve casado con Carla, o mejor dicho, fui casado, hasta el día en que decidió que ya no quería seguir fingiendo. No hubo discusiones, ni portazos, ni silencios prolongados. No hubo nada que me hiciera sospechar que el final estaba tan cerca. Solo una frase fría en una tarde cualquiera. Era sábado. Ella llegó a casa después de almorzar con sus amigas. Yo estaba en el sofá, medio dormido frente a la tele, pensando en lo bien que me vendría un fin de semana sin estrés. Entonces escuché su voz. «Necesito hablar contigo». Su tono no dejaba lugar a dudas. Me incorporé, confundido. ¿Pasó algo? Dejó el bolso sobre la mesa y se quedó de pie, mirándome sin acercarse. «Conocí a alguien». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Me quedé inmóvil, esperando que se riera, que dijera que era una broma absurda. Pero no. Su mirada era firme, vacía, decidida. ¿Qué? Pregunté apenas respirando. Conocí a alguien, Miguel, hace unos meses, y creo que es lo que necesito en mi vida ahora. El aire se volvió espeso, irrespirable. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Quién es? Carlos. Tiene una empresa de importación. Lo conocí en una reunión de negocios de una amiga. Cada palabra era un golpe calculado. ¿Y vienes a decirme esto así, sin más? Murmuré. Ella suspiró, cansada. No quería ocultártelo más. No sería justo. Esa palabra me desgarró. Me levanté lentamente del sofá. ¿Justo es engañarme durante meses? No te engañé. Nunca pasó nada físico. Solo hablamos. Me di cuenta de que contigo ya no siento lo mismo. Esa última frase fue la puñalada final. ¿Ya no sientes lo mismo? No, Miguel. Hace años que no lo siento. Pero me daba miedo aceptarlo. La habitación se volvió pequeña, sofocante. Entonces, ¿qué quieres? ¿Divorciarnos? Ella asintió sin temblar. Sí, quiero hacerlo bien, sin peleas, sin dramas. Sin dramas. Como si 10 años pudieran disolverse en 5 minutos. ¿Y la casa? Pregunté, intentando mantener la calma. La casa está a mi nombre. Mis padres pusieron la entrada cuando nos casamos. Tendrás que buscar otro lugar. Claro, a su nombre. Nuestra casa. O eso creía. ¿Cuándo quieres que me vaya? No sé, un mes tal vez, para que tengas tiempo. Un mes. Me estaba echando de mi propia vida con la serenidad de quien tira algo viejo a la basura. Solo dije, entiendo. Mentía. No entendía nada, pero no tenía fuerzas para discutir, ni orgullo suficiente para rogarle. Carla tomó su bolso. Voy a salir un rato. Necesito aire. Cerró la puerta. El golpe seco del portazo selló el final de una década de amor. Me quedé solo, mirando las paredes que habíamos pintado juntos, los muebles elegidos con ilusión, las fotos que contaban nuestra historia. De pronto, todo era ajeno, vacío, muerto. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Vivíamos bajo el mismo techo, pero ya no éramos nada. Ella salía temprano, volvía tarde. Yo fingía trabajar, pero mi mente era un caos. Cometía errores, olvidaba reuniones. «Miguel, ¿estás bien?», me preguntó mi jefe una mañana. «Sí, solo cansado», mentí. En realidad, me estaba desmoronando por dentro. Semanas después, con el alma hecha polvo, empecé a buscar piso. Todo era caro, pequeño, triste.
hasta que encontré un estudio oscuro en las afueras, una habitación, un baño y una cocina diminuta. Lo único que podía pagar. Empaqué mis cosas, algo de ropa, libros, unos cuantos recuerdos que dolían al tocarlos. Carla no me ayudó. Ni siquiera estuvo en casa el día que me fui. Así terminó nuestra historia. O eso creí entonces. Cerré la puerta por última vez. El sonido del cerrojo me atravesó el pecho como un disparo invisible. Miré el edificio donde había vivido 10 años, donde había reído, amado y soñado. Y supe que no volvería a cruzar esa puerta. Subí al taxi con una maleta medio vacía. No era solo equipaje, eran los restos de mi vida. Una vida que no había elegido, que me habían impuesto sin siquiera preguntarme. Pensé que lo peor ya había pasado, pero estaba equivocado. Lo peor estaba por llegar. Porque no solo había perdido a Carla, había perdido todo. Los primeros en desaparecer fueron los amigos comunes. Aquellos que llenaban nuestras noches con risas, cenas, viajes y fotos felices. De repente, silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni invitaciones. Al principio busqué excusas, trabajo, familia, ocupaciones, pero las semanas pasaban y nadie aparecía. Hasta que un día, en plena calle, me crucé con Jorge, uno de los amigos más cercanos. «Jorge», lo saludé, casi con alivio. Él me miró incómodo, como si me hubiera visto salir de una tumba. «Ah, Miguel. Bien, bien. Hace tiempo que no sé nada de ti». Intenté sonreír. «Sí, bueno, ya sabes, con todo lo de Carla». «Sí, eso». Bajó la mirada. «Es que preferimos no meternos». «¿No meterse en qué?», pregunté. Jorge respiró hondo. Ella nos contó su versión. Dijo que el matrimonio no funcionaba hace años, que tú eras complicado, que necesitaba seguir adelante. Complicado. Así me describía la mujer por la que di todo. ¿Y ellos? Le creyeron. «No es que le creamos o no, Miguel», balbuceó. «Pero ya sabes, ella está con Carlos ahora. Y Carlos tiene contactos, dinero. Es más fácil mantener la relación con ellos. Ahí lo entendí todo. No era lealtad, era conveniencia». «Entiendo», dije sin mirarlo. «No te lo tomes a mal, tío. Así son las cosas». Y se fue. Así, sin más, dejándome solo en medio de la calle, con las manos en los bolsillos y una sensación amarga en el pecho, la de no valer lo suficiente ni siquiera para ser recordado. La familia de Carla nunca me soportó del todo. Siempre me miraron como si fuera un error temporal. Y cuando el divorcio se hizo oficial, dejaron de fingir. Su desprecio era abierto, casi liberador para ellos. Mi propia familia, en Laura, estaba lejos. Les hablaba de vez en cuando por teléfono, pero no podía cargarles mis miserias. No quería que se preocuparan, así que mentía. «Estoy bien, mamá, todo en orden». Pero no lo estaba. Incluso los vecinos del edificio que compartíamos empezaron a esquivarme. Pasaban junto a mí sin saludar. Algunos murmuraban, otros simplemente miraban hacia otro lado. En cuestión de semanas pasé de tener una vida social activa a convertirme en un fantasma. Solo, en un estudio oscuro. Sin amigos, sin familia cerca, sin nadie. El trabajo, mi último refugio, también comenzó a desmoronarse. No podía concentrarme. Las campañas fallaban, los clientes se quejaban. Un día, mi jefe me llamó a su despacho. «Miguel, necesitamos hablar». Me senté frente a él, sabiendo lo que venía. «Sé que estás pasando por un momento difícil, pero esto no puede seguir así. Los resultados han caído. Si esto continúa, tendré que tomar decisiones». Tragué saliva. «Lo sé, lo siento. Voy a mejorar». «Espero que sí», dijo con voz seca. Salí de aquella oficina sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Mi matrimonio, mis amigos, mi trabajo, todo se derrumbaba a la vez. Esa noche, al llegar a mi estudio, apagué las luces y me senté en el suelo. El silencio pesaba tanto que dolía respirar. Miré el techo y me pregunté cómo había llegado hasta ahí. 2 meses atrás, tenía una vida, una casa, una esposa, amigos, estabilidad. Y ahora, nada. Mientras yo me hundía, Carla vivía su mejor momento. Lo supe por mi hermana, que seguía en contacto con una amiga suya.
Me contaba que viajaban a la costa, que cenaban en restaurantes caros, que subían fotos a las redes con sonrisas falsas pero luminosas. Ella florecía. Yo me marchitaba, y nadie, absolutamente nadie parecía notarlo. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie se acercaba a ofrecerme una palabra de apoyo. Hasta que una noche de viernes, toqué fondo. Llevaba días sin dormir, sin comer, sin hablar con nadie. El silencio me estaba devorando. Me senté en el suelo del estudio, con la espalda contra la pared, y por primera vez en años, lloré. Lloré como un niño. Lloré hasta quedarme vacío, sin lágrimas, sin voz. Y entre sollozos comprendí algo. A veces no hace falta que te rompan los huesos para destruirte. Basta con que te arranquen el alma y sigan adelante como si nada. Esa noche no lloré solo por ella. Lloré por mí, por lo que fui, por lo que soñé ser, por todo aquello que el tiempo me arrebató sin permiso. Pero entre cada sollozo, entre cada respiración rota, algo en mi interior empezó a despertar. Una chispa diminuta, una voz que no había escuchado en meses. ¡Ya basta! No era un pensamiento, era un grito que me atravesó el alma. No iba a seguir hundiéndome. No iba a concederle a Carla ni a nadie el placer de verme derrotado para siempre. Me levanté del suelo. El estudio estaba a oscuras, solo iluminado por la luz del farol que se colaba por la ventana. Busqué en un cajón un cuaderno viejo, de tapas gastadas, y lo abrí sobre la mesa. No escribí lamentos ni promesas vacías. Escribí un plan, línea tras línea. Marqué pasos concretos, pequeñas metas, decisiones simples, gestos diarios que me sacarían del agujero. No tenía dinero, ni apoyo, ni compañía. Pero poseía algo que jamás me podrían quitar: la voluntad de reconstruirme desde cero. Esa noche juré que nadie volvería a verme rendido, ni Carla, ni la vida, ni siquiera yo mismo. El lunes amaneció frío. A las 6 ya estaba en pie. Me duché con agua helada, tomé un café amargo y me vestí sin pensar demasiado. Frente al espejo, vi un rostro cansado, con barba sin cuidar y los ojos hundidos. Pero algo había cambiado. La mirada ya no estaba vacía. Había decisión. Había fuego. Llegué al trabajo antes que todos. Encendí el ordenador y abrí los informes pendientes. Revisé campañas fallidas, correos sin responder, clientes enfadados. Tomé una hoja en blanco y escribí 3 palabras: reparar, aprender, avanzar, y empecé. Uno por uno, llamé a los clientes. Me disculpé, ofrecí soluciones, propuse ideas nuevas. Me quedaba hasta tarde, llegaba antes del amanecer. Mi jornada terminaba cuando el cuerpo no daba más, pero el alma empezaba a recomponerse. A la semana, mi jefe me observó con curiosidad. «Miguel, ¿te encuentras bien?» «Mejor que antes», respondí sin titubear. «Te noto distinto, más enfocado». «Lo estoy». No quise explicarle más. No podía. Aquello no era una simple mejoría laboral, era mi resurrección. Cada proyecto terminado era un ladrillo nuevo en los cimientos de mi nueva versión. Cada cliente satisfecho, un trozo de dignidad recuperada. En menos de 2 semanas, los resultados cambiaron radicalmente. Las quejas se transformaron en felicitaciones, las pérdidas en oportunidades. Mi jefe dejó de amenazar con despedirme. Incluso empezó a confiarme más tareas. Pero dentro de mí, algo murmuraba: esto no es suficiente. Llevaba años construyendo los sueños de otros mientras el mío se desmoronaba. Ya no quería servir a jefes que podían reemplazarme al día siguiente. Quería algo propio, algo que llevara mi nombre. Cada noche, después del trabajo, me convertía en estudiante. Leía todo lo que caía en mis manos sobre emprendimiento digital. Tomaba notas, analizaba estrategias, estudiaba cómo pequeños proyectos habían logrado crecer sin inversores ni suerte. Aprendía sobre precios, gestión del tiempo, psicología del cliente. Llené un cuaderno nuevo con ideas, diagramas, preguntas. ¿Qué podía ofrecer yo? ¿A quién quería ayudar? ¿Cuánto necesitaba para empezar? No tenía ahorros. Lo poco que me quedaba se había ido en alquiler, muebles y comida barata. Pero tenía algo que no se compra: experiencia y hambre. Años de campañas digitales me habían enseñado cómo hacer que una marca brillara desde la nada.
Sabía qué errores no debía cometer. Y sobre todo, tenía una necesidad visceral de demostrar que podía lograrlo. Así que decidí comenzar sin esperar el momento perfecto. Nada de préstamos ni grandes riesgos. Solo trabajo duro y constancia. Abrí perfiles en plataformas freelance, diseñé un logotipo sencillo y empecé a ofrecer servicios básicos: gestión de redes sociales, diseño de campañas, asesoría digital para pequeños negocios. Publicaba en grupos locales de Facebook, enviaba correos a comerciantes del barrio, ofrecía descuentos a cambio de testimonios. 2 semanas después, recibí mi primera respuesta. Una panadería familiar necesitaba ayuda. El dueño, Mario, un hombre de 60 años con las manos cubiertas de harina y un delantal lleno de historias, me recibió con desconfianza amable. No entiendo nada de Internet, hijo, pero todos mis competidores están en Instagram y yo ni sé cómo abrir una cuenta. Sonreí. Yo puedo encargarme de eso. Haré una campaña sencilla, fotos de tus productos, publicaciones diarias, interacción con los clientes. ¿Y cuánto me costaría eso? 300 euros. Mario se quedó callado haciendo cuentas con la mirada. Para él, esa cifra era un salto al vacío. Y mientras esperaba su respuesta, sentí algo nuevo dentro de mí. Esa mezcla de miedo, ilusión y determinación que solo aparece cuando estás a punto de comenzar de verdad. Porque en el fondo lo sabía. Ese momento, tan pequeño, tan cotidiano, era el inicio de mi segunda vida. Te lo dejo en 250, le dije a Mario. Pero con una condición. Quiero usar tu caso en mi portafolio como ejemplo. Sonrió, dudando unos segundos, y luego asintió. Hecho. Desde ese momento, mi vida empezó a moverse otra vez. Pasé el mes entero entre el aroma a pan recién horneado y la luz cálida del escaparate. Fotografiaba hogazas doradas, croissants brillantes, tartas que parecían sonreír a la cámara. Escribía textos sencillos, pero llenos de cercanía, respondía comentarios, organizaba sorteos, cuidaba cada detalle. Al terminar el mes, la cuenta de la panadería había ganado 500 nuevos seguidores, y las ventas habían subido un 15%. Mario me abrazó con la gratitud de quien ve renacer su negocio. Miguel, no sé cómo lo has hecho, pero funciona. Y me renovó el contrato. Lo mejor de todo fue que me recomendó a su cuñado, dueño de una peluquería. Así empezó todo. El segundo cliente pagó 400 euros, el tercero, 500, el cuarto, 600. No era una fortuna, pero cada proyecto traía algo más valioso que el dinero: credibilidad. Trabajaba de lunes a viernes en la agencia, y al llegar a casa, encendía el ordenador de nuevo. Cenaba cualquier cosa y me sumergía en mis proyectos freelance hasta las 2 de la madrugada. Dormía apenas 4 horas. Me levantaba a las 6 y volvía a empezar. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo seguía al pie del cañón. Reuniones, entregas, planificación. El agotamiento era brutal, pero la motivación pesaba más que el cansancio. Había noches en las que pensaba en rendirme, en quedarme con la comodidad del sueldo fijo. Pero cada vez que esa idea me rondaba, la recordaba a ella. Recordaba a Carla, feliz, viajando con Carlos. Recordaba a los amigos que desaparecieron, a los vecinos que me evitaron, a todos los que me miraron como a un perdedor. Y esa rabia contenida se transformaba en combustible. Cada clic, cada entrega, cada correo enviado era una forma de decirles, sin palabras, no me habéis vencido. 6 meses después de aquel primer trabajo con Mario, ya tenía 12 clientes activos. Ganaba casi lo mismo que en mi empleo principal, pero aún no podía dejarlo. Necesitaba la estabilidad del salario fijo. Los proyectos podían variar, pero las facturas no esperaban. Además, mi trabajo en la agencia se había convertido en una escuela gratuita. Cada día observaba cómo funcionaba el negocio desde dentro. Las estrategias, los errores, las reuniones con clientes difíciles, los aciertos que generaban ventas. Tomaba notas mentales de todo. Sin darme cuenta, estaba aprendiendo exactamente lo que necesitaría para dirigir mi propio camino. 1 año después de mi separación con Carla, todo había cambiado. Tenía 23 clientes fijos, panaderías, peluquerías, tiendas de ropa, pequeños restaurantes, talleres mecánicos, negocios humildes, pero llenos de vida. Y yo ganaba el doble que en la agencia. Por primera vez en años,
Tenía ahorros. Había pagado las deudas del divorcio. Y lo más importante, había recuperado la fe en mí mismo. Ya no era aquel hombre roto que lloraba en un estudio oscuro. Ahora era alguien que trabajaba 18 horas al día, que veía resultados reales, que había convertido la humillación en impulso. Mis clientes me recomendaban, mi reputación crecía, y en mi pecho ya no había dolor, sino una claridad nueva. Una mañana de lunes, llegué a la oficina y pedí hablar con mi jefe. «Quiero presentar mi renuncia». Levantó las cejas, sorprendido. «¿Renunciar? ¿Por qué?» «Estás en tu mejor momento, Miguel. Los clientes te adoran. Tu trabajo es impecable». Sonreí. «Precisamente por eso. Quiero construir algo mío». «Es arriesgado», me dijo. «Aquí tienes estabilidad, sueldo, beneficios». «Lo sé», respondí, «pero necesito intentarlo». Se quedó en silencio unos segundos antes de asentir. «Eres de los mejores que he tenido. Si alguna vez quieres volver, las puertas estarán abiertas. Gracias, pero no volveré». Y lo decía en serio. Ya no había marcha atrás. Firmé mi renuncia con una mezcla de calma y vértigo. 2 semanas después, salí de aquella oficina por última vez. No sentí miedo. Sentí libertad. Registré mi empresa con un nombre que lo decía todo. Impulso Digital. Una agencia de marketing para pequeñas y medianas empresas que soñaban con crecer, pero no podían pagar los precios de las grandes firmas. Mi propuesta era simple: ofrecer calidad profesional a un coste justo. Conocía los problemas de esos negocios porque había trabajado con ellos, sabía lo que necesitaban y cómo hablarles sin tecnicismos ni promesas vacías. Al principio, trabajé solo desde mi estudio, con un portátil y un teléfono que sonaba más por esperanza que por clientes. Pero cada día, cada mensaje, cada nuevo encargo me recordaban algo. Que todo lo que había perdido se había transformado en la base sobre la que estaba construyendo mi nueva vida. No tenía una oficina de cristal ni un logo en la puerta. No tenía secretaria, ni equipo de 20 personas, ni tarjetas brillantes con mi nombre en dorado. Tenía un portátil, un teléfono y una lista de clientes que creían en mí. Y sobre todo, una ambición que ya no cabía dentro de aquel estudio. Los primeros meses fueron una locura. Había días en los que tenía 6 reuniones seguidas, otros en los que entregaba 3 proyectos en un mismo día. A veces no salía de casa durante jornadas enteras. Vivía a base de café, plazos y adrenalina. Pero los resultados hablaban por sí solos. Los clientes renovaban, llegaban nuevos por recomendación y los números empezaron a despegar. 6 meses después, ya tenía 40 clientes activos. Y algo se volvió evidente. No podía hacerlo solo. Contraté a mi primer empleado, Iker, un diseñador gráfico de 23 años, recién graduado, sin experiencia, pero con un talento que saltaba a la vista. No podía pagarle mucho al principio, pero le ofrecí algo más valioso que el dinero: oportunidades reales. Le enseñé todo lo que sabía, lo traté con respeto, le di responsabilidad. En 2 meses, Iker ya manejaba cuentas por su cuenta. Aprendía con hambre, con la misma que yo había sentido al empezar de cero. Después llegó Carmen, una community manager que conocí en un curso online. Más tarde se sumó Elena, una redactora publicitaria con años de experiencia en prensa local. Y finalmente, Álvaro, un desarrollador web que completó el equipo y nos permitió ofrecer servicios integrales. 1 año y medio después de abrir Impulso Digital, éramos 5. 5 personas, un mismo propósito. Una oficina pequeña en el centro de Alba, 2 despachos modestos, una cocina diminuta y un baño compartido. Nada lujoso. Pero cuando abrimos esa puerta por primera vez, sentí que el mundo se detenía. Era nuestra casa profesional, nuestra base, el fruto tangible de todas las noches sin dormir. El negocio crecía sin pausa. De atender panaderías, peluquerías y tiendas locales, pasamos a trabajar con cadenas de restaurantes, pequeñas franquicias, startups con inversores detrás. De repente, ya no luchábamos por sobrevivir, sino por escalar. Los ingresos aumentaban mes a mes, y por primera vez el dinero servía no para apagar incendios, sino para construir futuro. Mejor equipo, mejores herramientas, mejores sueldos para todos. Y mientras la empresa crecía, yo también cambiaba. Me mudé del estudio oscuro donde había tocado fondo a un piso luminoso en el centro. 2 habitaciones, un salón con balcón,
Una cocina amplia y sol entrando por todas partes. No era lujo, pero era mi símbolo de renacimiento. Compré ropa nueva, nada extravagante, pero bien elegida. Camisas limpias, zapatos decentes, pantalones que encajaban. Me apunté al gimnasio, 3 veces por semana. Comía mejor, dormía mejor, pensaba mejor. No lo hacía para presumir ante nadie. Lo hacía porque por fin me sentía digno de cuidar de mí mismo. Mi círculo también cambió. Los viejos amigos que se alejaron nunca regresaron. Y ya no los esperaba. Conocí gente nueva, emprendedores, clientes, colegas, personas que habían pasado por fracasos y que, como yo, decidieron levantarse. A veces salíamos a tomar algo después del trabajo, otras compartíamos ideas hasta la madrugada. No era la vida social que tuve antes, pero era real. Ya nadie me veía como el ex de Carla. Ahora me conocían como Miguel, el empresario. 2 años después de que ella me dejara, mi vida era irreconocible. Una empresa rentable, 5 empleados, más de 60 clientes activos y una facturación que superaba todo lo que había imaginado cuando empecé con la panadería de Mario. Tenía un hogar, salud, estabilidad y algo infinitamente más valioso: respeto por mí mismo. Ya no dependía de nadie. Ya no necesitaba aprobación externa. No buscaba que alguien me dijera vales. Lo sabía, lo sentía, lo vivía. Una tarde de viernes, firmé el contrato más importante de mi carrera hasta ese momento. Una cadena de gimnasios con 12 sucursales en Zara. Querían que gestionáramos todo su marketing digital. 50.000 euros anuales, el contrato más grande que había firmado en mi vida. Cuando salí de aquella reunión, caminé por las calles de Alba con el corazón acelerado y las manos temblando. No era solo felicidad, era algo más profundo. Orgullo. Orgullo de haber llegado hasta allí sin pisar a nadie, sin venganzas sucias, sin rendirme. Orgullo de haber convertido el dolor en impulso. Porque esa tarde entendí que la venganza más poderosa no era destruir a quien te traicionó, sino construir una vida tan plena que su traición deje de importar. El motor rugió suavemente cuando giré la llave. Frente a mí, mi Audi A4 negro, brillante como un espejo, esperaba bajo el sol. No era nuevo. Tenía algunos años, modelo 2018, pero cada centímetro de su carrocería relucía como si acabara de salir del concesionario. El interior olía a cuero y a logro. No era el coche más caro, ni el más moderno, pero era mío, pagado con el fruto de mi esfuerzo, sin favores, sin deudas, sin pedirle nada a nadie. Me senté al volante, apoyé las manos sobre el cuero suave y respiré hondo. En ese momento, una imagen fugaz cruzó mi mente. Yo, 2 años atrás, sentado en el suelo de un estudio oscuro, con la mirada vacía y las manos temblando, sin saber cómo pagaría el alquiler del mes siguiente. Ahora estaba allí, con una empresa sólida, un equipo que confiaba en mí y un futuro que por fin me pertenecía. Arranqué y conduje hacia la oficina. Esa noche tocaba celebrar nuestro contrato más grande, el de la cadena de gimnasios. Cuando llegué, el ambiente ya estaba encendido. Pizzas, bebidas, risas. El aroma a masa recién horneada se mezclaba con el zumbido de los ordenadores y la música suave del altavoz. Levanté mi cerveza. Por impulso digital. Por impulso digital, repitieron todos al unísono. Miré a mi alrededor. Iker, Carmen, Elena, Álvaro. Riendo, brindando, compartiendo un sueño que habíamos construido juntos. En ese instante me di cuenta de algo. Ya no pensaba en Carla, ni en lo que me había quitado, ni en lo que dolió perderla. Solo pensaba en lo que había ganado, en lo que había creado con mis propias manos. La rabia, la tristeza, el deseo de venganza. Todo se había disuelto en algo más grande. Paz. Porque entendí que mi historia no terminaba en la traición, sino en el renacer. Y justo cuando creí haber cerrado todos los capítulos, la vida preparaba un giro inesperado. 3 semanas después de firmar el contrato con los gimnasios, recibí una llamada. Era Hugo, uno de los pocos que no me dio la espalda cuando todo se vino abajo. En aquel entonces apenas éramos conocidos del trabajo, pero fue el único que me escribió para preguntar cómo estaba. Con el tiempo, esa simple pregunta se convirtió en amistad. Miguel,
Hace siglos que no te pasas por el barrio viejo, me dijo con tono alegre. He hecho unas reformas en casa, deberías venir a verlas. Tengo cervezas frías. El barrio viejo. Solo escuchar esas palabras me removió por dentro. Era el escenario donde mi vida se rompió, donde todo empezó y donde todo terminó. No había vuelto por allí desde el divorcio. No había querido. Pero Hugo tenía razón. Hacía tiempo que no lo veía y le debía una visita. De acuerdo, respondí. Mañana a las 6 te parece bien. Perfecto, te espero, tío. El sábado por la tarde, el sol de alba caía a plomo sobre los tejados. Conduje por aquellas calles que conocía de memoria. Las mismas esquinas, los mismos bares, los mismos balcones. Todo igual. Y al mismo tiempo, tan distinto. Aparqué el Audi frente a la casa de Hugo. 2 plantas, fachada blanca, puerta de madera gastada por los años. Apagué el motor y bajé del coche. El calor me envolvió de inmediato. Me quité las gafas de sol y las guardé en el bolsillo. Estaba a punto de tocar el timbre cuando una voz me atravesó como un escalofrío. ¿Miguel? Me giré despacio. Y allí estaba. Carla. A unos 10 metros de distancia con 2 bolsas del supermercado colgando de las manos. Ropa sencilla, unos vaqueros gastados y una camiseta blanca sin forma. El pelo recogido en una coleta descuidada, sin maquillaje, con ojeras profundas. Durante un instante, el tiempo se detuvo. Su imagen no tenía nada que ver con las fotos que mi hermana me había enseñado 2 años atrás. Carla en la playa con Carlos, Carla en restaurantes caros, Carla con ropa de marca y sonrisa perfecta. Esa mujer había desaparecido. La que tenía frente a mí era otra, apagada, cansada, con la mirada vencida. Nos observamos en silencio. Ella me recorrió con los ojos, de arriba abajo. Su mirada se detuvo en mi camisa nueva, en los zapatos de cuero, en el reloj elegante en mi muñeca. Y finalmente, en el Audi negro que brillaba detrás de mí. Vi cómo su expresión cambiaba, lentamente. Un leve temblor en los labios. Una sombra de asombro mezclada con nostalgia. Y tal vez, arrepentimiento. Y entonces lo comprendí. No necesitaba decir nada. Mi sola presencia, mi éxito, mi serenidad, eran la respuesta que el destino había estado guardando todo este tiempo. No era venganza, era justicia. Sus ojos se clavaron en el Audi negro detrás de mí. Vi cómo su rostro se transformaba. Primero sorpresa, luego confusión. Finalmente una mezcla de incredulidad y desconcierto. «Hola, Carla», dije con calma. Ella bajó lentamente las bolsas del supermercado hasta el suelo, como si de pronto pesaran 1 tonelada. No esperaba verte por aquí. He venido a visitar a un amigo, respondí, sereno. Ah, ya veo, susurró. El silencio entre nosotros era denso, casi físico. Sus ojos volvían una y otra vez al coche, al reloj en mi muñeca, a mis zapatos. No decía nada, pero su mirada lo decía todo. «Veo que te va bien», dijo al fin, con voz temblorosa. «Sí, me va bien». «¿Ese coche es tuyo?» «Sí». Tragó saliva. Intentó sonreír, pero fue apenas una mueca rota. «Me alegra, de verdad me alegra que haya salido adelante». Asentí sin decir palabra. Esperé. Sabía que había más. Carla bajó la vista, jugueteando con los dedos. «He pasado por momentos difíciles últimamente». «¿Ah, sí?», pregunté sin emoción. Las cosas con Carlos no funcionaron. Terminamos hace 1 año. 1 año. Así que su amor perfecto había durado lo mismo que una promesa vacía. «Lo siento», murmuré, sin sentirlo realmente. Ella suspiró. Fue complicado. Resultó que Carlos tenía deudas, muchas. Todo lo que presumía era prestado. El coche, los viajes, la ropa. Cuando los acreedores empezaron a buscarlo, desapareció. Me dejó con parte de las deudas, porque yo había firmado como aval. Por eso se veía tan desgastada. Por eso las bolsas del súper eran de marca blanca y la ropa, sencilla. Tuve que vender la casa. Continuó con lágrimas asomando en los ojos. La misma casa que mis padres me regalaron. La vendí para pagar lo que debía. Ahora comparto piso con 2 chicas y trabajo en una tienda de ropa. Apenas llego a fin de mes. Su voz se quebró. Me miraba esperando algo.
compasión, consuelo, tal vez una mano tendida. Debe ser duro, dije sin alterar el tono. Sí, muy duro. Hizo una pausa. He pensado mucho en nosotros, en cómo te traté. Ahí venía. La disculpa ensayada. Miguel, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Fui injusta contigo, lo sé, pero he cambiado. He aprendido. Pasé por cosas que me hicieron entender lo que de verdad vale una persona honesta, trabajadora, como tú. Su mirada buscaba la mía. He pensado que quizá podríamos hablar, tomar un café, ponernos al día. ¿Quién sabe? No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Ahora que estaba sola, sin dinero, sin el brillo de antes, ahora que veía mi coche, mi ropa, mi calma, ahora sí le interesaba a Miguel. Respiré hondo. La miré a los ojos. Carla, agradezco tu sinceridad. Y de verdad lamento que hayas pasado por todo eso. Una chispa de esperanza cruzó su rostro. Pero duró poco. Hay algo que necesito que entiendas, continué. Su sonrisa se congeló. Cuando te fuiste me dejaste vacío. Me quitaste la casa, los amigos, la dignidad. Me dejaste solo. Justo cuando más te necesitaba. Ella bajó la cabeza temblando. Lo sé. Y lo siento de verdad. Déjame terminar. Se calló. Lo peor no fue perderlo todo. Lo peor fue verte feliz, sonriendo, viviendo tu nueva vida mientras yo me hundía. No te importó en qué estado me quedaba, solo tu comodidad. Carla lloraba ya sin contenerse. Toqué fondo, Carla. Lloré en el suelo de un estudio miserable. Pasé noches sin dormir, días sin comer. Pensé que no saldría de ahí, pero lo hice. Me levanté, solo, sin ayuda de nadie. Trabajé 18 horas diarias. Construí mi empresa, formé un equipo. Levanté mi vida pieza por pieza. Ella me miraba, deshecha, con lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Y hoy entiendo algo que antes no veía, dije. ¿Qué? Preguntó con un hilo de voz. Que dejarte fue lo mejor que me pudo pasar. Sus ojos se abrieron, confundidos. Porque gracias a ti descubrí de qué estaba hecho. Gracias a ti aprendí a valerme por mí mismo, a no depender de nadie para sentirme completo. Intentó decir algo, pero no le salió la voz. Así que no, Carla. Concluí con suavidad. No vamos a tomar café. No necesitamos hablar del pasado. El pasado ya no me pertenece. Di un paso atrás. Ella se quedó inmóvil, mirando el suelo, las lágrimas cayendo silenciosas sobre el asfalto caliente. Me giré, caminé hacia el Audi y abrí la puerta. Antes de entrar, la miré una última vez. Cuídate, Carla. Encendí el motor y me alejé despacio, viendo por el retrovisor cómo su figura se hacía cada vez más pequeña, perdida entre las calles del barrio viejo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No por venganza, sino porque al fin era libre. No hay un nosotros, Carla, dije, con voz tranquila pero firme. Ese nosotros murió el día que elegiste irte con Carlos. Hizo un gesto, como si quisiera replicar, pero no le di espacio. De corazón, espero que encuentres a alguien que de verdad te valore. Alguien que crea en tus promesas de cambio. Pero ese alguien no soy yo. Yo solo creo en mí mismo ahora, y en la vida que construí sin ti. Me di la vuelta. El aire olía a verano y a cierre. Caminé hacia la puerta de Hugo y toqué el timbre. «¡Miguel, espera!», gritó ella detrás de mí. No me giré. El sonido de su voz se perdió entre los murmullos del barrio viejo. La puerta se abrió. Hugo apareció sonriendo. «Tío, llegas justo a tiempo. Pasa, pasa». Entré en la casa sin mirar atrás. Mientras la puerta se cerraba, escuché a lo lejos un sollozo ahogado y el ruido leve de las bolsas del supermercado arrastrándose por el suelo. Después, pasos que se alejaban hasta desaparecer. Hugo me miró con cautela. ¿Era Carla? Sí, respondí. ¿Y estás bien? Sonreí por primera vez en mucho tiempo, sincero, sin esfuerzo. Mejor que nunca. Y era verdad. No había rabia, no había tristeza, no había culpa. Solo paz. La paz de haber cerrado definitivamente ese capítulo. La paz de saber que no le debía nada a nadie. La paz de saber que mi vida, por fin,
Me pertenecía solo a mí. Hugo me llevó al patio trasero. El olor a carne asada se mezclaba con el crepitar de las brasas. Tenía cervezas frías esperándonos. «Anda, siéntate. Cuéntamelo todo», dijo mientras me pasaba una botella. Le hablé del contrato con la cadena de gimnasios, de los planes de expansión de Impulso Digital, de las nuevas contrataciones que estaba considerando. Hablamos durante horas, riendo, recordando viejos tiempos. Brindamos por el presente y por el futuro. El nombre de Carla no volvió a salir. Ni él preguntó, ni yo necesité mencionarla, porque ya no era parte de mi historia. Esa noche, conduciendo de regreso a casa, abrí las ventanas del coche. El aire tibio golpeaba el rostro y la música llenaba el habitáculo. Una canción conocida, de esas que antes dolían, ahora sonaba diferente. Subí el volumen. Sonreí. Por el retrovisor, el barrio viejo se iba quedando atrás, cada vez más pequeño, como un recuerdo que por fin deja de doler. 2 años atrás había prometido que nadie volvería a verme de rodillas, y lo había cumplido. Ahora era Miguel, empresario, soñador, dueño de su destino, constructor de su propia vida. Y esa vida, mi vida, apenas estaba comenzando. Ella alguna vez soñó con un hombre exitoso, con un coche elegante y una vida cómoda. Y lo consiguió. Solo que ese hombre ya no la quiere. Ironías del destino. Porque a veces la justicia no llega con gritos ni venganza, sino con silencio, crecimiento y dignidad. ¿Y tú, que me estás escuchando? ¿Tú qué harías? ¿Perdonarías como Miguel? ¿O seguirías tu camino sin mirar atrás?